Dios les bendiga. Quiero motivarlos a estudiar la palabra de Dios con sus niños y niñas. Bueno, lo primero que vamos a hacer es hacer una pequeña oración, ¿verdad? Con ellos y luego de la oración le vamos a decir que hagan un reto. ¿En qué consiste ese reto? El reto consiste en que memoricen el Salmo 139:1. Señor, tú me examinas, tú me conoces. Es muy pequeño, ¿verdad? Así que si usted lo repite con ellos, usando una técnica, ¿verdad? Que es la de repetir varias veces. Y luego usted se los pregunta a ver si lo memorizaron. Ahí usted puede agregar, ¿verdad? Decirles que Dios nos conoce, ¿verdad? Y que Él tiene cuidado de nosotros, que eso nos da confianza, ¿verdad? Saber que Dios nos conoce. Muy bien, ahora vamos con la lectura de la palabra. La lectura de la palabra está en Mateo 14, del 22 al 31, y es Jesús camina sobre el agua. Después de esto, Jesús ordenó a los discípulos, suban a la barca y vayan a la orilla del lago. Suban a la barca y vayan a la otra orilla del lago. Yo me quedaré aquí para despedir a la gente y los alcanzaré más tarde. Cuando toda la gente se había ido, Jesús subió solo a un cerro para orar. Allí estuvo orando hasta que anocheció. Mientras tanto, la barca ya se había alejado bastante de la orilla. Navegaban contra el viento y las olas la golpeaban con mucha fuerza. Todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca. Iba caminando sobre el agua. Los discípulos lo vieron, pero no lo reconocieron. Llenos de miedo gritaron, ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! Enseguida Jesús les dijo, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió, Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. Y Jesús le dijo, ven. Inmediatamente Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo. Allí mismo empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo, Pedro, tú no tú confías muy poco en mí. ¿Por qué dudaste? En cuanto los dos subieron a la barca, el viento dejó de soplar. Todos los que estaban en la barca se arrodillaron ante Jesús y le dijeron, es verdad, tú eres el Hijo de Dios. Bueno, y luego de leer, ¿verdad? La lectura, luego leer la palabra de Dios, perdón, vamos a hacerles unas preguntas a los niños y a las niñas. ¿Cómo fue la oración? ¿Quién hizo esta oración y por qué? ¿Quién necesitó hacer este personaje bíblico para mostrar su fe? ¿Cómo respondió Jesús a la oración? Diga con dos palabras lo que aprendió sobre la lectura. Recuerden que veníamos estudiando sobre los modelos de oración. En la clase pasada yo les envié un estudio donde el modelo de oración era el de Jesús, porque los discípulos le preguntaron cómo orar. Y Jesús les dio toda una guía, ¿verdad? Cómo orar. Entonces, ustedes tal vez repasan eso con los niños y las niñas y luego ven el modelo que se aplica, ¿verdad? En este caso, ¿cómo fue la oración? Esa es la pregunta. Entonces, la oración no fue como la que hizo Jesús. Fue muy corta, ¿verdad? Aquí nos enseña de que depende, ¿verdad? De la urgencia que tenemos, puede cambiar el modelo de oración. Bueno, entonces, acá, como para una actividad de cierre, vamos a poner en práctica, ¿verdad? En la oración. Entonces, le vamos a pedir a los niños que oren con nosotros. Bueno, en este caso, ustedes le van a pedir a los niños que oren con ustedes. Se pueden buscar un mapa, ¿verdad? O una cartulina, porque la oración que vamos a hacer es a favor de las naciones, de todo el mundo, ¿verdad? Que están pasando
esta enfermedad. Entonces, en el mapa ellos pueden ubicar, ¿verdad? Las naciones que están siendo afectadas por la pandemia, ¿verdad? Y si no tienen el mapa, como les dije antes, pueden usar una cartulina donde escriben los nombres de cada uno de los países y ponen sus manitas de los niños sobre los países y usted también hágalo, ¿verdad? Para que guíe la oración y le piden a Dios que tenga misericordia de ellos, ¿verdad? Y de nosotros y que nos guarde, ¿verdad? Que nos salve. Que esa fue la oración de Pedro, Señor, sálvanos. Esa oración puede ser también la de ellos y la de nosotros, Señor, sálvanos. Porque así como aprendimos también, ustedes pueden decir a ellos en el Salmo que Él nos conoce, entonces Él sabe cuáles son nuestras necesidades. Como conclusión, medite con ellos de, cómo la iglesia debe orar, ¿verdad? Por los que sufren, que estamos, ¿verdad? Llamados a orar por los que sufren. Ahorita hay mucha gente enferma, ¿verdad? Niños, niñas, y que es importante que oremos. Otro punto, debemos de leer la palabra. ¿Por qué? Para conocer la voluntad de Dios. En la palabra está todo lo que Dios quiere que hagamos y que seamos obedientes. Como tercero, tenemos a adorar a Dios. ¿Por qué? En la misma lectura podemos ver, ¿verdad? En el versículo 31, donde dice, más bien el 32 dice, en cuanto subieron a la barca, el viento dejó de soplar y todos los que estaban en la barca se arrodillaron ante Jesús y le dijeron, es verdad, tú eres el Hijo de Dios. En adoración, usted le puede decir a los niños que es reconocer a Dios, lo que Él es como Dios, ¿verdad? Para nosotros. Decir que Él tiene el control de todo, que Él sabe todo. Él sabe qué es lo que está pasando. Entonces, quiero motivarlos, ¿verdad? A que me envíen también, cuando ellos contesten estas preguntitas, ¿verdad? Les saquen fotos los que puedan y me los envían. Otro es con los niños que están, que no saben leer, ¿verdad? Ni escribir. Con ellos creo que deben de leerle la palabra. Igual, intenten con el reto también. Porque dice la palabra que no va a regresar vacía. No importa la edad, léale la palabra con ellos. Y luego hagan dibujitos, ¿verdad? Hagan dibujos con ellos de lo que, como una barca, como alguien orando, como alguien adorando. Y va a ver que vamos a ver muchas, la gloria de Dios, ¿verdad? Porque, porque así es, cuando leemos la palabra y oramos, siempre tenemos respuesta de Dios. Que Dios me los bendiga.